Guadalajara, agosto de 2017. Un hombre de 38 años entra a entrenar como cualquier otra mañana. Lleva puesta la playera del Atlas, el club que lo vio nacer como futbolista. No sabe que en unas horas su nombre va a aparecer junto a la palabra que ningún deportista quiere escuchar jamás: narcotráfico. No sabe que el gobierno de Estados Unidos está a punto de congelar todo lo que tiene. No sabe que su cara va a estar en la portada de todos los periódicos deportivos del país, pero no por un gol, ni por una final, ni por un título. Va a estar ahí por una lista con nombres de capos, de testaferros, de organizaciones criminales. Y en medio de esa lista, entre narcotraficantes y lavadores de dinero, va a aparecer el capitán de la selección mexicana. Su teléfono empieza a vibrar poco después del mediodía. Primero es un mensaje de un compañero de equipo, después otro y otro más. Para cuando alguien le manda el enlace de la noticia, los grupos de WhatsApp del fútbol mexicano ya están incendiados. Periodistas deportivos que hasta ayer escribían sobre su rendimiento en la cancha, ahora escriben la palabra sanción al lado de su nombre. Alguien en su círculo cercano tiene que explicarle, en cuestión de minutos, qué significa exactamente estar en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esa lista representa la maquinaria más pesada que Estados Unidos tiene para señalar a alguien de estar conectado con el narcotráfico, algo muy distinto a una simple acusación de pasillo. Rafael Márquez, el Kaiser, el hombre que llevó el brazalete de México en 5 Copas del Mundo, algo que ningún otro futbolista en la historia del planeta ha logrado hacer. El defensa que jugó en el Barcelona durante la mejor época del club catalán, compartiendo vestidor con Ronaldinho, con Deco, con un jovencito llamado Leo Messi, que apenas empezaba a mostrar de qué estaba hecho. El futbolista que México veía como ejemplo, como el capitán serio, disciplinado, el que nunca se metía en escándalos de faldas ni de fiestas. Por eso, lo que pasó ese 9 de agosto de 2017 no fue solo una noticia deportiva, fue un terremoto. Antes de contarte cómo se rompió todo, necesitas suscribirte al canal. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos empieza como una historia de sanciones y documentos oficiales. Pero en el fondo va de otra cosa, de una amistad que arrancó de forma casual y terminó destruyendo la reputación de un ídolo nacional. Hay un detalle, revelado apenas hace unos años, que cambia por completo la forma en que se debe leer todo este caso. Ese detalle está más adelante. Quédate. Rafael Márquez Álvarez nació en Zamora, Michoacán, un 13 de febrero de 1979. Michoacán tiene fama de tierra de aguacate, de mariachi, de tradición futbolera profunda. Esa es la postal bonita. La otra cara, la que rara vez sale en los reportajes turísticos, es la de un territorio disputado desde hace décadas por organizaciones criminales que se pelean rutas, plazas y puertos. Crecer ahí significa crecer sabiendo que ciertos nombres no se pronuncian en voz alta, que ciertas amistades no se cuestionan, que hay líneas que la gente del pueblo prefiere no cruzar con preguntas. Márquez debutó como profesional en 1996. Con el Atlas tenía apenas 17 años. Los que lo vieron jugar en esa época recuerdan a un chico flaco, serio, casi tímido fuera de la cancha, pero feroz adentro de ella. En 1999 lo fichó el Mónaco, en Francia. Allí empezó a moldearse el futbolista que después conquistaría Europa. Y en el año 2003 llegó la llamada que cambiaría su vida para siempre: el Barcelona. Imagínate ese momento, un chico de Zamora, Michoacán, vistiendo la camiseta azulgrana, compartiendo cancha con algunos de los mejores futbolistas del planeta, compañero de vestidor de Ronaldinho en su mejor época, de un Deco que dictaba el ritmo del mediocampo, de un chaval argentino flaquito que apenas empezaba a mostrar de qué estaba hecho, y que con el tiempo
se convertiría en Leo Messi. Márquez llegó al Barcelona en 2003, en plena reconstrucción del club tras años sin levantar títulos grandes, y se ganó la titularidad a punta de disciplina, de lectura de juego, de una capacidad casi quirúrgica para cortar jugadas antes de que se convirtieran en peligro real. Ganó 2 Champions League con el club catalán en 2006 y en 2009. Ganó varias ligas españolas. Fue titular indiscutible durante años en uno de los equipos más dominantes que ha visto el fútbol europeo en toda su historia. Los aficionados catalanes, exigentes como pocos, terminaron adoptándolo como uno más. Y mientras tanto, del otro lado del Atlántico en la selección mexicana, se convirtió en el capitán, en el líder, en el hombre que México necesitaba ver al frente cuando las cosas se ponían difíciles, ya fuera un mundial, una final continental o un partido eliminatorio contra un rival incómodo. Pero detrás del futbolista exitoso, del ícono impecable, había otra vida corriendo en paralelo. Una vida de negocios, de inversiones, de fundaciones deportivas, de escuelas de fútbol con su nombre. Márquez, como muchos otros futbolistas mexicanos exitosos, empezó a construir un imperio fuera de las canchas, gimnasios, clínicas de rehabilitación deportiva, una fundación llamada Fútbol y Corazón, una escuela de fútbol que llevaba su apellido en Guadalajara. Todo parecía sólido. Todo parecía la historia perfecta del michoacano que triunfó en Europa y volvió a invertir en su tierra. Pero ¿qué pasa cuando alguien de tu círculo cercano no es quien tú crees que es? Ahí está el origen de todo esto. Un hombre llamado Raúl Flores Hernández. En el mundo del fútbol mexicano lo conocían con un apodo casi cariñoso. El tío, Flores Hernández, había sido presidente del Club Guerreros de Autlán, un equipo de las categorías inferiores del fútbol mexicano. Se movía en los mismos círculos, en las mismas fiestas, en los mismos ambientes que muchos futbolistas, empresarios y personajes públicos de Jalisco. Para cualquiera que lo conociera de forma superficial, era simplemente un aficionado apasionado, un tipo con dinero que le gustaba invertir en el deporte. La realidad, según las autoridades estadounidenses, era mucho más oscura. Detrás de el tío había una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, con presuntos vínculos hacia los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Una red que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llevaba operando durante décadas, escondiendo el origen de sus recursos a través de decenas de empresas legítimas, restaurantes, bares, casinos y, según la investigación, también escuelas de fútbol y fundaciones deportivas. La relación entre Márquez y Flores Hernández, según documentos oficiales del gobierno estadounidense, se remontaba casi 20 años atrás, 20 años de convivencia, de negocios compartidos, de una cercanía que las autoridades describieron como la de un testaferro con su patrón. Testaferro. La palabra suena fea, suena a delito, pero en términos simples significa alguien que presta su nombre, su rostro, su reputación limpia, para que otra persona pueda mover dinero sin levantar sospechas. ¿Cómo se conocen un futbolista que triunfa en Europa y un presunto operador de una red de narcotráfico en Jalisco? La respuesta, según reconstruyeron después distintos reportes periodísticos, tiene que ver con algo tan simple como el propio fútbol. Flores Hernández se movía en el ambiente de las ligas menores mexicanas, financiando equipos, patrocinando torneos regionales, apareciendo en inauguraciones de canchas y en eventos deportivos de Jalisco y Michoacán. Ese mundo, el de los patrocinadores generosos que aparecen en el fútbol amateur y semiprofesional, no siempre exige preguntas sobre el origen del dinero. Exige sobre todo que el cheque no rebote. Con el tiempo, esa cercanía social se transformó, según la versión del Tesoro estadounidense, en algo mucho más profundo. Una red de empresas donde Flores Hernández podía mover e invertir recursos usando el nombre limpio,
respetable y absolutamente intachable de uno de los futbolistas más queridos de México. Durante años, nadie notó nada raro. Las escuelas de fútbol crecían. Las clínicas de rehabilitación atendían atletas de alto rendimiento. La fundación ayudaba a niños de comunidades vulnerables. Todo funcionaba como el negocio limpio y admirable que aparentaba ser puertas afuera. Pero el gobierno de Estados Unidos llevaba tiempo investigando algo mucho más grande que un futbolista retirado a medias. Llevaba más de 4 años reconstruyendo, empresa por empresa, cuenta por cuenta, la telaraña financiera de Raúl Flores Hernández. Y en esa telaraña aparecía, una y otra vez, el nombre de Rafael Márquez. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de pasar, hay que entender primero qué es la ley Kingpin. Es una herramienta legal que Estados Unidos usa desde el año 1999 para señalar a organizaciones y personas consideradas narcotraficantes significativos a nivel internacional, sin necesidad de un juicio penal previo. Basta con que el Departamento del Tesoro reúna evidencia suficiente para convencerse de la conexión. No hace falta una condena. No hace falta siquiera una acusación formal en una corte. Basta la designación administrativa para que la vida financiera de alguien quede completamente paralizada de un día para otro. El 9 de agosto de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como OEFAC, hizo pública una lista. Era la designación Kingpin más grande hecha nunca contra una red criminal mexicana. 22 personas y 43 empresas y entidades. Ahí, junto a presuntos operadores del narcotráfico, aparecía el capitán de la selección mexicana de fútbol. Y no aparecía solo. Junto a él estaba otro nombre que sacudió al país entero. El cantante Julián Álvarez, una de las voces más grandes de la música regional mexicana en ese momento. 7 empresas de Márquez quedaron señaladas directamente. Su escuela de fútbol, su fundación Fútbol y Corazón, un centro infantil, clínicas de rehabilitación con nombres tan cotidianos como Grupo Terapéutico Ormalral o Grupo Deportivo Albaner, negocios que cualquier persona común habría asociado únicamente con fisioterapia deportiva y entrenamiento de alto rendimiento, jamás con estructuras de lavado de dinero. Todas, según el comunicado oficial, funcionaban como fachada para ocultar activos del narcotraficante Flores Hernández y su organización. La noticia también cruzó el Atlántico. En España, donde Márquez seguía siendo recordado con cariño por su paso brillante por el Barcelona, los medios deportivos abrieron espacio para una historia que parecía sacada de una película de sobremesa. El exdefensa culé, capitán histórico de México, señalado por Washington como presunto operador financiero del narcotráfico. Comentaristas que años atrás elogiaban su lectura, de juego ahora, tenían que explicarle a su audiencia qué significaba una designación Kingpin y por qué era tan grave. El comunicado del Tesoro no dejaba lugar a interpretaciones amables. Decía, en palabras de uno de sus funcionarios, que Márquez y Álvarez tenían relaciones de largo tiempo con Flores Hernández y que habían actuado como testaferros para él y su organización, manteniendo activos en su nombre. ¿Te imaginas despertar un día y descubrir que tu nombre está en la misma lista que criminales que llevas media vida sin conocer siquiera de vista? Porque eso es exactamente lo que dijo Márquez cuando finalmente rompió el silencio. Que no conocía a Flores Hernández más allá de un trato social, de esos encuentros normales entre gente que se mueve en los mismos círculos futboleros de Jalisco, que jamás supo del origen ilícito de ningún recurso, que las empresas eran legítimas, que generaban empleos, que ayudaban a niños. Su defensa, desde el primer día, insistió en que todo esto era un error, una confusión, una acusación que no tomaba en cuenta el contexto real de sus negocios. Pero las consecuencias no esperaron a que se aclarara nada. En cuestión de horas, todas sus cuentas bancarias en Estados Unidos quedaron congeladas.
no solo las de las empresas señaladas, también las personales. Cualquier ciudadano o compañía estadounidense tenía prohibido hacer negocios con él. Su visa quedó cancelada de forma inmediata. Sus patrocinios comerciales, uno por uno, empezaron a caerse. Marcas que llevaban años asociando su imagen a la disciplina y al profesionalismo se deslindaron en cuestión de días, algunas incluso de horas. Y aquí viene algo que muy pocos recuerdan. Técnicamente, Márquez nunca fue acusado de un delito penal. Ninguna corte lo procesó. Ningún juez dictó sentencia en su contra. Las sanciones de la OFAC son de naturaleza civil administrativa. No implican arresto, no implican cárcel automática. Pero eso, lejos de ser un alivio, resultó ser incluso más cruel. Uno de los especialistas consultados en su momento lo describió de una forma que quedó grabada en la memoria colectiva. Dijo que ser incluido en esa lista era como una muerte civil. Te borran de las cuentas bancarias, tu crédito financiero queda destruido. Te conviertes, prácticamente de la noche a la mañana, en un paria dentro de tu propio mundo profesional. Dentro del vestidor del Atlas, el ambiente se volvió tenso de inmediato. Compañeros que hasta el día anterior lo trataban con la naturalidad de siempre, no sabían muy bien cómo comportarse frente a un capitán al que de pronto los reporteros perseguían con preguntas sobre narcotráfico en lugar de preguntas sobre táctica. La directiva del club emitió un comunicado breve, cauteloso, en el que pedía respeto al proceso legal sin adelantar ninguna postura definitiva. La Federación Mexicana de Fútbol hizo prácticamente lo mismo. Silencio institucional, cero sanciones deportivas y la decisión tácita de esperar a que los tribunales y las autoridades estadounidenses definieran algo más concreto antes de mover una sola ficha. Los patrocinadores, en cambio, no esperaron nada. Uno por uno, en cuestión de días, empezaron a desligarse públicamente de su imagen. Algunos lo hicieron con comunicados formales. Otros simplemente dejaron de renovar contratos que estaban por vencer, sin dar explicaciones públicas, dejando que el silencio hablara por ellos. Para una marca deportiva, asociar su nombre al de alguien señalado por el gobierno de Estados Unidos como presunto testaferro del narcotráfico no era un riesgo que valiera la pena correr, sin importar cuántos mundiales tuviera ese futbolista en su historial. No hubo proceso judicial, ni sentencia, ni condena formal de ningún tribunal. Lo único que quedó fue una etiqueta que ya nadie iba a poder quitarle de encima con facilidad, sin importar lo que dijeran sus abogados en las semanas siguientes. ¿Y qué pasó con su carrera como futbolista mientras todo esto explotaba en los medios? Aquí está una de las partes más extrañas de todo este caso. Mientras sus cuentas seguían congeladas y su nombre aparecía en cada noticiero del país, Márquez siguió entrenando con el Atlas. El club no lo separó del equipo. La Federación Mexicana de Fútbol tampoco emitió ninguna sanción deportiva en su contra. Solo unas semanas después de conocerse la noticia, sus abogados lograron un amparo definitivo para dos cuentas específicas, una de la clínica de rehabilitación, otra de medicina deportiva. El 25 de octubre de ese mismo año, apenas 2 meses y medio después del escándalo, la OFAC confirmó algo que sorprendió a muchos. Márquez podía seguir jugando fútbol de manera profesional sin violar las sanciones. Fue convocado para un partido de Copa contra las Chivas de Guadalajara. Estuvo en la banca durante uno de los clásicos más importantes del fútbol mexicano, cargando en ese momento el peso de ser, simultáneamente, capitán histórico de la selección y hombre señalado por el gobierno estadounidense como presunto operador financiero del crimen organizado. Ahí, en esa banca, sentado con el uniforme del Atlas, con miles de aficionados observándolo desde las gradas, ¿en qué pensaba un hombre que unas semanas antes tenía patrocinios millonarios y ahora no podía ni abrir una cuenta bancaria en territorio estadounidense? Su familia también vivió el impacto de cerca. Márquez llevaba entonces
varios años casado con la actriz y conductora J.V. Michelle. La pareja, acostumbrada a la exposición mediática por sus respectivas carreras, tuvo que enfrentar una ola de especulación completamente distinta a cualquier cosa que hubieran manejado antes. Ya no se hablaba de su vida familiar, de sus hijos, de sus proyectos conjuntos, se hablaba de narcotráfico, de lavado de dinero, de organizaciones criminales. La conversación pública sobre Rafael Márquez cambió de tema de forma abrupta y ya no volvería a ser la misma durante años. Michelle, acostumbrada a manejar cámaras y reflectores desde su propia trayectoria en la televisión, optó por un perfil bajo mientras el escándalo estaba en su punto más alto. No hubo entrevistas exclusivas contando el drama desde adentro, ni lágrimas frente a un micrófono, ni declaraciones encendidas defendiendo a su esposo en redes sociales. Algunos lo interpretaron como cautela legal, siguiendo al pie de la letra el consejo de los abogados. Otros lo leyeron como una forma silenciosa de protección hacia sus hijos, que de la noche a la mañana empezaron a escuchar en la escuela comentarios sobre su papá que ningún niño debería tener que procesar. Porque ahí hay una capa de esta historia que casi nunca se cuenta. La de los hijos de un hombre público señalado por algo tan grave como el narcotráfico, sin que ellos hayan tenido nada que ver, sin que nadie les explicara del todo qué estaba pasando, creciendo entre recreos, donde otros niños repetían frases que habían escuchado decir a sus padres frente al televisor. La escuela de fútbol que llevaba su nombre en Guadalajara, un proyecto en el que había invertido tiempo, dinero e ilusión durante más de una década, quedó marcada. Padres de familia que llevaban a sus hijos a entrenar, ahí empezaron a hacerse preguntas incómodas. La fundación que ayudaba a niños de comunidades vulnerables en Jalisco tuvo que enfrentar el estigma de aparecer en documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos como presunta fachada de lavado de dinero. Y mientras el escándalo crecía en México, del otro lado de la frontera, las autoridades seguían construyendo el expediente contra Raúl Flores Hernández, un hombre al que las autoridades mexicanas llevaban más de una década tratando de capturar. En Estados Unidos enfrentaba dos acusaciones penales formales, una por tráfico de cocaína, otra por lavado de dinero. Su organización, según la investigación, operaba desde hacía décadas gracias a una red de testaferos que le permitía invertir el dinero del narcotráfico en negocios completamente legales, invisibles a simple vista. Julián Álvarez enfrentó el mismo golpe casi al mismo tiempo. El cantante, entonces, en la cima absoluta de su carrera, perdió de un día para otro el acceso a las regalías generadas por la venta de su música en plataformas digitales estadounidenses. Su defensa pública, sin embargo, tomó un tono distinto al de Márquez. Habló de envidias, de celos, de una persecución injusta contra su éxito. Dos figuras públicas mexicanas, dos historias que se cruzaron por accidente en la misma lista, cada una defendiéndose a su manera frente a las cámaras. Resulta curioso comparar las dos estrategias. Mientras Julián salía a los medios casi de inmediato, dando entrevistas, defendiéndose con vehemencia, casi retando públicamente al gobierno estadounidense a comprobar sus acusaciones, Márquez optó por el silencio calculado del deportista disciplinado. Nada de entrevistas emocionales, nada de declaraciones que pudieran usarse en su contra durante el proceso de apelación. Dos formas completamente distintas de sobrevivir al mismo huracán mediático, cada una con sus propios riesgos y sus propios costos personales. Y mientras tanto, el nombre de Raúl Flores Hernández, el hombre en el centro de todo este entramado, seguía siendo casi un fantasma. Las autoridades mexicanas llevaban más de una década tratando de dar con su paradero exacto. Se movía, según distintas versiones periodísticas, entre Jalisco y otros estados, protegido por una red de relaciones que incluía tanto a empresarios legítimos como a operadores de organizaciones criminales rivales entre sí. El apodo de «El tío» no era casualidad, describía a la perfección
el papel que jugaba el de un personaje cercano, familiar casi, capaz de moverse con naturalidad entre el mundo del fútbol amateur y el de las estructuras más sofisticadas del lavado de dinero. Pero volvamos a Márquez, porque ahí está el corazón real de esta historia. Durante los meses siguientes, el futbolista intentó reconstruir su imagen públicamente sin abandonar del todo el silencio estratégico que le recomendaban sus abogados. Sabía que cualquier declaración imprudente podía complicar el larguísimo proceso de apelación que apenas comenzaba, porque así funciona el sistema. Para salir de la lista negra del Tesoro estadounidense, no basta con decir que uno es inocente. Hay que demostrarlo, documento por documento, cuenta por cuenta, con abogados especializados en un proceso que puede tardar años. Y tardó años, 4, para ser exactos. El proceso de apelación ante la OFAC funciona lejos de la imagen que uno se hace de un juzgado normal, con audiencias públicas y un juez frente a frente. Es más bien administrativo, silencioso, un trámite que ocurre casi por completo a través de escritos, peticiones formales y entrega de documentación financiera detallada. El solicitante tiene que reconstruir muchas veces, desde cero, el historial completo de cada empresa señalada. De dónde salió cada peso, quién firmó cada contrato, quién autorizó cada transferencia. Un trabajo de arqueología financiera que puede llevar meses solamente para armar el expediente inicial, antes siquiera de que el Departamento del Tesoro empiece a revisarlo. Durante ese tiempo no hay garantía de nada, no hay un plazo fijo que el gobierno estadounidense esté obligado a cumplir. El solicitante simplemente espera, mes tras mes, sin saber si la respuesta llegará en 6 meses o en 6 años, cargando, mientras tanto, con todas las consecuencias económicas y reputacionales de seguir en la lista. Durante ese tiempo, Rafael Márquez siguió jugando profesionalmente en México. Se retiró de las canchas en el año 2018, cerrando una carrera que incluyó 5 Copas del Mundo con la selección mexicana, un récord que ningún otro futbolista en la historia del deporte ha igualado. Se retiró, eso sí, con una sombra encima que ningún gol, ningún título, ninguna Champions League podía borrar del todo. Su último partido oficial ocurrió en un ambiente extraño, cargado de nostalgia y de silencio incómodo a la vez. Los aficionados del Atlas le rindieron homenaje, corearon su nombre, agradecieron 20 años de carrera que arrancaron precisamente en ese estadio cuando era apenas un adolescente. Pero entre los cánticos y las mantas de despedida seguía flotando la pregunta que nadie se atrevía a gritar en voz alta. ¿Qué tanto sabía realmente el capitán sobre el origen del dinero que circulaba por las empresas que llevaban su nombre? Los periodistas que cubrieron su despedida coincidieron en algo. Fue una de las ceremonias de retiro más agridulces que había vivido el futbolista mexicano en años recientes. Celebración y sospecha compartiendo el mismo terreno. La misma tarde, el mismo hombre parado en el centro del campo. ¿Alguna vez pensó en abandonar completamente la vida pública? Quienes lo conocen de cerca aseguran que no, que Márquez, fiel a la disciplina que lo caracterizó siempre dentro de la cancha, decidió enfrentar el proceso legal con la misma paciencia con la que enfrentaba a un delantero rival en el área chica. Contrató a un equipo de abogados especializado en sanciones internacionales. Empezó, empresa por empresa, a presentar la documentación necesaria para demostrar que sus negocios operaban de manera legítima y que su relación con Flores Hernández, si en verdad existió con la profundidad que aseguraba el gobierno estadounidense, nunca implicó de su parte un conocimiento consciente de actividades ilícitas. El 22 de septiembre de 2021, después de 4 años exactos de investigación, apelaciones y silencio mediático, llegó la noticia que muy pocos esperaban ver tan completa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista negra a Rafael Márquez Álvarez, también a sus 8 empresas y fundaciones relacionadas, la Escuela de Fútbol,
Fútbol y Corazón, el Centro Infantil y varias fundaciones más que llevaban su nombre. En la página oficial del Tesoro apareció, sin adornos ni explicaciones extensas, una sola línea administrativa que resumía 4 años de batalla legal. Se habían realizado las siguientes eliminaciones en la lista ASDN de la OFAC. Nada de disculpas. Nada de explicaciones detalladas sobre qué evidencia terminó por convencer a las autoridades estadounidenses de que Márquez no era, después de todo, el testaferro que habían descrito en 2017. Solamente una lista de nombres borrados, con la misma frialdad burocrática con la que 4 años antes habían aparecido escritos. Para un hombre acostumbrado a las ovaciones de estadios repletos, a las portadas deportivas, a que su nombre significara algo grande cada vez que aparecía impreso, esa línea administrativa, casi invisible para el público general, terminó siendo la forma en que el gobierno de Estados Unidos cerró uno de los capítulos más dolorosos de toda su carrera. 4 años de cuentas congeladas, 4 años sin poder pisar Estados Unidos con normalidad. 4 años cargando públicamente la etiqueta de presunto testaferro del narcotráfico, sin haber sido nunca condenado por absolutamente nada en ningún tribunal, ni mexicano ni estadounidense. ¿Qué se siente recuperar tu nombre después de tanto tiempo? Comentaristas deportivos que llevaban años analizando su juego, su liderazgo, su lectura táctica dentro de la cancha, de pronto tuvieron que aprender a hablar de otra cosa completamente distinta. Procesos de apelación, listas SDN, designaciones Kingpin. El vocabulario del fútbol se mezcló de forma incómoda y permanente con el vocabulario de las sanciones financieras internacionales. Y esa mezcla, para bien o para mal, quedó grabada en la forma en que millones de personas recuerdan hoy a uno de los capitanes más importantes en la historia de la selección mexicana. Poco después de la noticia, algo simbólico ocurrió. La cadena mexicana TUDN lo incorporó como analista deportivo para cubrir los partidos de la eliminatoria mundialista de la selección mexicana, rumbo a Qatar 2022, incluyendo encuentros contra Estados Unidos y Canadá. El mismo hombre que 4 años antes tenía prohibido pisar territorio estadounidense por decisión del Departamento del Tesoro, ahora podía volver a cruzar esa frontera con su visa restaurada, sentado frente a las cámaras, hablando de táctica, de selección, de fútbol. Pero hay algo que ninguna eliminación de lista puede borrar realmente, y es la marca que este episodio dejó en la manera en que México recuerda a uno de sus capitanes más emblemáticos, porque para una generación entera de aficionados, el nombre de Rafael Márquez ya no evoca únicamente 5 mundiales, 2 Champions League y un brazalete de capitán. También evoca inevitablemente aquella lista de agosto de 2017. Ese momento en que un ídolo nacional apareció junto a narcotraficantes en un comunicado oficial del gobierno estadounidense, un momento que ninguna aclaración posterior, por completa que haya sido, logró borrar del todo de la memoria colectiva. ¿Fue Rafael Márquez realmente un testaferro consciente de una organización criminal? ¿O fue víctima de relaciones sociales imprudentes en un estado donde las líneas entre el mundo legítimo y el crimen organizado suelen difuminarse más de lo que cualquiera quisiera admitir? Esa pregunta, honestamente, nunca tuvo una respuesta absolutamente definitiva, ni en los tribunales ni en la opinión pública. El Departamento del Tesoro presentó su caso con documentos, con nombres de empresas, con 2 décadas de presunta cercanía. Márquez presentó su defensa con abogados, con apelaciones, con años de paciencia legal que terminaron en 2021. Con su nombre limpio ante la ley estadounidense, ninguna corte penal llegó jamás a pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia, porque, técnicamente, nunca hubo un juicio penal que resolver. Lo que sí quedó claro, para bien y para mal, es lo frágil que puede ser la reputación de una figura pública. 20 años construyendo una carrera impecable dentro de las canchas más exigentes de Europa. 5 mundiales al hilo, algo que ningún futbolista en la historia del deporte
había logrado antes que él. Y todo eso, absolutamente todo, puesto en entredicho por un solo comunicado de prensa, un miércoles de agosto, a miles de kilómetros de cualquier estadio. Hoy, Rafael Márquez dirige equipos de fútbol mexicano desde el banquillo, alejado ya del ojo público que lo persiguió durante aquellos años de sanción. Ha hablado poco del tema en entrevistas recientes, y cuando lo hace, prefiere remarcar que su nombre fue completamente eliminado de cualquier lista, que la justicia estadounidense reconoció formalmente que ya no existían motivos para mantenerlo sancionado. Prefiere, sobre todo, que se hable de su carrera futbolística, de sus logros, del legado que construyó durante más de 20 años, vistiendo camisetas de algunos de los clubes más grandes del planeta. Pero la historia de Rafael Márquez, la historia completa, no se puede contar sin ese capítulo oscuro de 2017. Sin esa lista, sin ese testaferro que, según el gobierno de Estados Unidos, usó durante 2 décadas la reputación de un capitán de selección para mover dinero cuyo origen jamás debió cruzarse con el nombre de un ídolo nacional. Al final, queda una reflexión incómoda para cualquiera que haya crecido, admirando a Rafael Márquez con el brazalete de capitán en el brazo. ¿Cuánto sabemos realmente de las personas con las que compartimos negocios, amistades y décadas de cercanía? El Kaiser de Michoacán salió limpio ante la ley, después de 4 años de lucha, pero la sombra de aquella lista de agosto sigue ahí, en algún rincón de la memoria colectiva de un país que, hasta hoy, sigue sin ponerse completamente de acuerdo sobre qué tanto sabía realmente su capitán. Regresemos por un momento a Zamora, Michoacán, al pueblo donde todo empezó. Ahí, en las canchas polvorientas donde un adolescente flaco soñaba con jugar algún día en Europa, la gente todavía habla de Rafael Márquez con una mezcla extraña de orgullo y cautela. Orgullo porque uno de los suyos llegó más lejos que nadie en la historia del fútbol mexicano. Cautela porque también saben, mejor que nadie, lo delgada que puede ser la línea entre el mundo legítimo y el otro en esa región del país. Crecieron con esa ambigüedad, la entienden de una forma que un extranjero jamás podría entender del todo. Hay algo profundamente mexicano en esta historia, algo que trasciende al propio Rafael Márquez, la convivencia forzada, cotidiana, casi inevitable, entre la vida pública y el crimen organizado en ciertas regiones del país. Empresarios, políticos, artistas, deportistas, nadie está completamente exento de que, en algún momento de su carrera, su camino se cruce con el de alguien cuyo dinero viene de un lugar que preferirían no conocer. La pregunta incómoda que deja este caso va más allá de si Rafael Márquez sabía o no sabía. Tiene que ver con cuántas historias parecidas existen ahí afuera, sin que ningún departamento del Tesoro las haya sacado todavía a la luz. Hoy, cuando se repasa la carrera de Rafael Márquez, 5 mundiales, 2 Champions League, un brazalete que llevó con orgullo durante más de una década, siempre aparece, tarde o temprano, esa lista de agosto de 2017. No como una nota al pie, sino como parte central del relato, porque así funciona la memoria pública. No perdona con facilidad, y mucho menos cuando de por medio hay palabras tan pesadas como narcotráfico y lavado de dinero. El Departamento del Tesoro terminó por borrar su nombre de la lista negra. La ley, en su versión más formal y administrativa, le dio la razón después de 4 años de espera. Pero hay una diferencia enorme entre que un gobierno extranjero elimine tu nombre de un documento oficial y que la memoria colectiva de un país haga exactamente lo mismo. Esa segunda lista, la que vive en la cabeza de millones de aficionados mexicanos, todavía no termina de borrarlo del todo. Y quizás ahí esté la lección más dura de todo este caso. No en los documentos legales, ni en las cuentas congeladas, ni siquiera en las 7 empresas que llevaban su nombre. Está en lo rápido que una vida entera de disciplina, de sacrificio, de logros históricos, puede quedar reducida
a una sola pregunta que ya nadie logra contestar del todo. ¿Hasta dónde llegaba realmente la amistad entre el capitán de México y el hombre al que todos conocían como el tío? Quienes defienden a Márquez con más firmeza insisten en un argumento que, hay que decirlo, tiene peso. En 20 años de investigación, ninguna corte penal, ni mexicana ni estadounidense, logró construir un caso criminal en su contra. 4 años de sanciones civiles terminaron, finalmente, en una eliminación completa de la lista negra. Para ellos, eso equivale a una forma de justicia, aunque haya tardado demasiado en llegar. Quienes desconfían todavía hoy señalan otra cosa, igual de válida, que una relación de 20 años con un presunto operador del narcotráfico, sostenida a través de 8 empresas distintas, difícilmente puede explicarse solamente con la palabra casualidad, que la ausencia de una condena penal no equivale automáticamente a una prueba de inocencia total, sobre todo cuando el propio mecanismo legal que lo investigó, por diseño, nunca busca ese tipo de condena. Entre esas dos lecturas, cada quien construye su propia versión de Rafael Márquez, el capitán que llevó a México a 5 mundiales consecutivos, algo que ningún otro futbolista en la historia del deporte ha logrado repetir. Y al mismo tiempo, el hombre cuyo nombre apareció durante 4 largos años junto al de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero en el occidente de México, 2 versiones de la misma persona, conviviendo en la memoria de un país entero sin que ninguna de las dos haya logrado borrar por completo a la otra. Y esa, al final, es la verdad incómoda que ningún documento oficial, ni de un lado ni del otro, ha logrado resolver del todo y que probablemente nunca termine de resolverse por completo mientras el propio Rafael Márquez siga sin contar, con todo detalle y sin filtros, su versión completa de lo que realmente ocurrió durante esos 20 años.